Estamos tan emocionados de tener a Vlad con nosotros hoy de Hungry Gen Ministries. Él es un pastor y también un conocido youtuber. Así que demos una bienvenida para Vlad. Estamos felices de que estés aquí. Vamos a saltar directo al asunto. Queremos hablar un poco sobre la decepción. Hemos hablado un poco de eso antes de empezar esta entrevista. Pero antes de llegar a esto, hablaste de dos visiones del mundo que un cristiano puede típicamente tener en relación a los demonios y las cuestiones sobrenaturales. Sé que has hablado de esto antes en YouTube. Lo has hablado en algunos de tus sermones, pero para nosotros aquí, ¿puedes explicar cuáles son estas dos diferentes visiones del mundo? Bueno, primero que nada, gracias por recibirme. Feliz de estar aquí. Es la primera vez en esta iglesia y ya estoy experimentando el espíritu de excelencia y de gran hospitalidad que tienen. Así que gracias. Yo creo que la base del ministerio de liberación, pero no solo el ministerio de liberación, sino para comprender la decepción, hay una visión del mundo que yo llamo de guerra versus una perspectiva del mundo de plan maestro. Una visión de plan maestro toma la soberanía de Dios y la estira más allá de la Escritura, donde básicamente así es como se suele representar. Todo sucede por una razón. Hay un propósito para esto, Dios está en control y estas cosas sí tienen verdad, pero cuando comienzas a mirar, por ejemplo, accidentes de auto, ves abuso, ves gente que muere por cáncer, ves gente en la pobreza, en la enfermedad, en la derrota, y comienzas a ver todo esto desde el punto de vista del plan maestro, va a haber decepción. El desafío con esto es que culpa a Dios por todo lo que Dios es responsable y dice que el diablo es inocente y si algo bueno pasa en nuestra vida, entonces nosotros somos dignos, tomamos el crédito. Con la visión de plan maestro, realmente no puedes hacer liberación porque todo es voluntad de Dios, tu sufrimiento es voluntad de Dios. Y entonces estás confundido porque el domingo por la mañana dices, Señor, dame gracia para superar esta enfermedad. Y luego el lunes a la mañana vas al doctor y dices, doctor, puedes eliminar esto. Es muy confuso vivir así. Y yo creo más en una visión de una guerra, porque no todo lo que vemos es un resultado directo de la voluntad de Dios. Si no, Jesús no estaría curando a los enfermos, Jesús no estaría expulsando demonios ni parando tormentas. La Biblia dice que Jesús fue haciendo el bien, curando a todos los oprimidos por el diablo. Si el mundo es un plan maestro, todo pasa como Dios quiso que pase. Entonces no habría muerte, no habría enfermedad, no habría abuso, no habría mal. Y así no es como Dios intencionó las cosas. El mal no es algo que Dios desea. El mal es algo que Dios activamente está en guerra en contra. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la primera mención de la palabra iglesia, directamente Jesús dice, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra nuestro. Es decir, la iglesia va a, junto con Dios, enfrentar al mal en este mundo, expulsar demonios, curar a los enfermos, ayudar a los pobres. Somos soldados en una guerra, no somos turistas de vacaciones. Cuando ves al mundo como un plan maestro, todo lo malo que pasa, tú te vuelves decepcionado por esto, porque eres como una persona que está yendo a una vacación en Disney y no te tratan bien, y entonces te sientes decepcionado. Pero cuando ves el mundo como en una guerra, entonces todas las buenas cosas que van a pasar las celebras, porque sabes que no necesariamente pasan en una guerra. En una guerra no te sorprendes por las cosas malas que pasan. En la guerra aprendes a celebrar lo bueno que pasa sabiendo que esto es guerra. Así que es mejor ser un soldado en el jardín que un jardinero en la guerra. El desafío con muchos cristianos es que tratan a este mundo como una vacación de Disney, pero en realidad es más como la playa de Normandía. Somos soldados. No deberíamos estar haciendo solamente oraciones de entrega o como, Señor, si esto es tu voluntad. Deberíamos estar haciendo una oración de guerra. Sabemos tu voluntad, que venga tu voluntad y tu reino. Y la gente que tiene esta visión de plan maestro, lo que comienza a pasarles es que ven los temas de liberación, ven toda decepción bajo ese lente y generalmente
terminan en decepción o en alguna visión que culpa a Dios por todo ese abuso que está pasando, por todo lo difícil que les pasa y por alguna razón desconocida y alguna clase de modo que Él obtiene gloria de esto. Yo creo que Dios obtiene gloria y Jesús curó a la persona ciega y así es como Dios obtiene gloria. Dios no obtiene gloria del mal, sino cuando superamos el mal a través de su poder. Expande un poco en cuando alguien siente decepción y no es la voluntad de Dios. Vivimos en un mundo de guerra y cómo alguien puede comenzar a procesar la disciplina de un modo que los ate a la visión de guerra, incluso si les pasó algo trágico, incluso si hubo un accidente, por ejemplo, o si alguien, por ejemplo, pierde un hijo. A veces estas cosas quedan atrapadas y estas cosas se convierten en fortalezas. ¿Podrías ayudarnos a comprender mejor cómo estas visiones del mundo que describes se convierten en fortalezas y cómo romper a estas fortalezas? Bueno, tengo un buen ejemplo de esto personalmente en mi vida. Mi parto fue muy difícil, por eso si ves a mis ojos, uno parece que sube y el otro baja. Y cuando yo crecí creyendo que todo lo que pasaba en mi vida era por una razón, todo lo que pasaba en mi vida era voluntad de Dios, todo lo que pasaba en mi vida era el propósito de Dios, tuve un tiempo difícil para entender lo que me pasaba, porque decía, mi nervio óptico ha sido dañado y sentía muchas migrañas cada vez que era expuesto al sol. Para no tener dolor de cabeza tenía que alejarme del sol. Y empecé a desarrollar inseguridades crónicas como adolescente. Mi familia emigró a los Estados Unidos cuando tenía 13 años, entonces también sufrí un golpe cultural, un nuevo idioma. No tenía nuevos amigos. Todo básicamente caló en mí y yo realmente creía que Dios había cometido un error al permitirme nacer. Y decía, ¿por qué llegué a esta conclusión? Porque todo en mi vida se suponía que tenía que ser parte del plan perfecto. Yo estaba enojado con Dios. ¿Por qué no hiciste que Hitler nazca así? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Me viste cometiendo algún crimen y previniste eso? ¿Cuál es la razón? Porque mi filtro por el cual yo estaba filtrando todo, lo que experimentaba es que todo lo que pasaba en mi vida era voluntad de Dios. Y cuando comienzas a conocer las Escrituras más y te das cuenta de que Jesús hacía la voluntad de Dios al curar a los enfermos, comencé a entender que no, el modo en el que nací no fue la voluntad de Dios. Podría ser que Dios lo haya permitido, pero también Él podría redimir y usar para su gloria. Sí, yo creo en esto, pero yo creo que nacemos en un mundo quebrado. Somos gente quebrada. Y Dios puede usar eso para acercarnos a Él, 100%. Pero culpar a Dios es como culpar al secretario de transporte por causa de los accidentes que suceden en la autopista. Esto no es justo ni correcto. Él no es responsable por esto. Dios no es responsable por cómo yo nací. Los doctores en la Unión Soviética son responsables. El mal y las decisiones de la gente son responsables. Ahora, la otra parte que yo tuve que entender, que me ayudó a superar, es que Dios es bueno. Dios no cambia. Él es bueno conmigo y Él puede tomar algunas de esas cosas que he experimentado y Él puede redimirlas y usarlas para su bien. Yo he experimentado la sanación de Dios. Cuando tenía 14 años, Dios supernaturalmente me curó de las migrañas, pero Él no me curó de mis ojos. Tengo visión perfecta de 4 hermanos y ambos padres. Soy el único que no usa lentes. No tengo un problema con visión. Mi problema, por el cual yo quería que Dios cure mis ojos, y tuve 2 cirugías, de hecho, antes de tener esta revelación, era una cuestión estética, porque yo no era aceptado en la escuela, me hacían bullying, se reían de mí, tenía fobia de hablar en frente de la gente. Y yo pensaba que si Dios curaba el rostro, entonces todo lo que sentía por dentro se iría. Sería aceptado, tendría buenas notas en la escuela. No sentiría esa vergüenza y todo esto. Pero, por cierto, esto no cambió nada porque mi problema estaba dentro. Mi problema no era con mis ojos, el problema era con mi corazón. Dios no sanó eso. Él todavía podría. Y sé que hay gente que viene y dice, tienes que tener suficiente fe, déjame orar por ti. Y yo está como, relax, oremos por otra gente que realmente tiene problemas. Y yo dije, bueno, cree en tu salvación. Y digo, no necesito tener una salvación en mis ojos, pero Dios no curó esa parte.
Lo que Él hizo fue sanar mi corazón. ¿De qué modo? Me sanó por dentro. La persona que estás viendo hoy por dentro es una persona completamente distinta. Por fuera soy todavía la misma persona, pero por dentro soy distinto. Y lo que yo creo es esto. Para lidiar con la decepción hay cosas en este mundo que debemos comprender. Dios no es culpable. Satán no es inocente. Y nosotros no siempre somos dignos. No obtenemos el crédito por las cosas buenas. Di esto de nuevo, por favor. Dios no es culpable por las malas cosas que pasan. Satán no es inocente para nada. No estoy culpando a los demonios por todo lo malo que pasa, pero lo que digo es, no son inocentes. Tienen sus manos en todo lo malo que pasa en este mundo. De alguna manera, el diablo y su reino y todos sus minions están involucrados en el mal, o por lo menos se benefician de esto. Entonces, yo sé que Dios no es responsable y sé que ellos no son inocentes. El diablo no estaba tomándose vacaciones cuando yo atravesé lo que atravesé. Él activamente estaba celebrando el hecho de que yo estaba en dolor. Él encuentra placer en mi sufrimiento. Y eso me molesta. Eso me pone en contra de Él, no en contra de Dios, porque Dios no encuentra alegría en mi sufrimiento. Dios se contrista. Dios es llamado el Mesías del sufrimiento. Jesús nos salva a través de su sufrimiento. Él se relaciona conmigo, Él empatiza conmigo. Dios no es culpable por mi dolor. Mi Dios es quien comprende, es quien a través del dolor me salva. Y mi Dios es quien me promete que un día Él totalmente eliminará todo el dolor. Y mientras tanto, en esta tierra, Él, a través de su poder y su espíritu y sus dones, Él me empodera a luchar en contra del dolor. Y algunas de esas cosas no son quitadas, pero Él me da poder para resistir. En mi caso, no solo lo he visto remover esos dolores, esas migrañas, pero lo he visto cambiar la imagen mental que yo tenía por dentro, que yo creo que era una fortaleza, y derribarla. Pero no pude derribar esta fortaleza hasta no abrazar la verdad de que no soy lo que veo en el espejo. No soy lo que me pasó a mí a los 13, 14 años de edad. Y Dios no es responsable por esto. Dios está de mi lado. Él quiere que yo gane, quiere que supere. Y cuando tú experimentas decepción en un área por un gran tiempo y no paras de golpear esa puerta de vidrio. Hubo un estudio que una vez hicieron con los peces de barracuda. Pusieron un pez barracuda en una pecera y pusieron otros peces pequeños en la pecera. El pez barracuda no es cristiano. Se comió a los otros peces. Lo que hicieron fue poner un vidrio en el medio de la pecera, con el barracuda de un lado y otros peces del otro lado, pequeños. El pez barracuda vio el almuerzo listo del otro lado de la pecera y trató de alcanzarlo y golpeó el vidrio. Y sabes, el pez barracuda no es cristiano, pero no es estúpido. La próxima vez que vio a los otros peces, no fue rápido, pero aún así golpeó el vidrio. La tercera vez no fue para nada rápido, fue bien lento, sabiendo que iba a ser golpeado en algún lugar del medio. Después de unas semanas, el pez de barracuda paró de intentar alcanzar a los otros peces. Y luego quitaron el vidrio y él nunca fue al otro lado. ¿Por qué? Porque después de golpearlo tantas veces, ese vidrio ya había pasado a estar por dentro del pez. Cuando tú experimentas decepción por mucho tiempo, lo que empieza a pasar es que hay una batalla prolongada que se mete adentro. Y las raíces de los problemas sin solución empiezan a desarrollarse por dentro. El diablo no solo está interesado en destruirnos, sino también en construirnos. Construir dentro nuestro una nueva imagen, una fortaleza, un pensamiento capa por capa, decepción por decepción, de que cuando Él se vaya, todavía estaremos en tormento. Incluso si nuestras circunstancias cambian, Israel sale de Egipto, pero aún así sufren en el desierto. Se quejan. ¿Por qué? Porque la esclavitud no era algo de lo que estaban, sino que se había metido dentro de ellos. Eran esclavitud. Entonces, cuando Dios me sana de mi dolor de cabeza, parece como que mi vida mejora, pero al mismo tiempo no podía todavía caminar en total libertad. Yo estaba convencido de que todo lo que Dios tenía que hacer era curar mis ojos. Todo lo que tenía que hacer era estirar mi piel de un modo distinto y todo estaría bien. Y cuando entraba a mi lugar secreto, el Espíritu Santo me convencía y me decía, Vlad, estás viendo un espejo distinto cada día. Estás mirando en el espejo del baño que simplemente te dice cómo se ve tu piel. Y esto no es quién eres. Tú nunca eres el dueño de una casa. El propietario no es una casa. El propietario vive en una casa. Esta es tu casa. Te faltan algunas cosas, pero tú no eres tu casa. Tú no eres tu cuerpo. Tú eres un espíritu que vive dentro
esto es simplemente piel sobre un esqueleto y la tuya es un poco distinta. Y cuando obtuve esa revelación, esas fortalezas mentales comenzaron a quebrarse y por dentro el Señor comenzó a formar una nueva fortaleza, que es que soy quien Dios dice que soy y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y empecé a experimentar entonces distinto. Empecé a sentir de nuevo ahora una tentación para ser decepcionado, porque cuando me casé, después de unos años aprendimos que no podíamos tener hijos. Por ninguno de los dos lados, por razones de salud, dijeron no podrán tener hijos. Y sabes, tú puedes desarrollar una gran decepción porque nada sale bien para mí, por todo tengo que luchar. Y yo estaba en Ucrania, en una tienda, en 2015, y el Señor en la tienda me da una imagen de un niño. Yo obtengo esta impresión. No diría que fue una voz audible. Me dijo, tú tendrás un hijo. Y esto es una realidad. Yo no podría tener hijos, ¿sabes? Y la otra es la palabra de Dios, de que yo podría creer o poder decir simplemente estoy alucinando, pero yo confío y conozco la palabra suficiente para saber que no estaba inventando. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El diablo usa hechos para atarnos. Dios usa la verdad para liberarnos. Yo me amarré a esa promesa, pero seré honesto, después de 10 años un poco dejé de aferrarme a esto, sino que la promesa estaba aferrada a mí. Yo ya no estaba tratando más de creer por eso. No me había rendido, pero hay una diferencia entre fe y confianza. La fe es activa, es presionar. La confianza es una confianza pasiva. Él me tiene, como los 3 chicos hebreos dijeron, e incluso él si no lo hace, a tus dioses, oh rey, no me someteré y a tus ídolos no serviré. Incluso si no pasa, sé que Él es bueno, sé que Él es verdadero y confío en su carácter. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Y ahora tengo un hijo de 2 meses. Y los hechos son poderosos, pero la verdad puede cambiar los hechos. Y la verdad es lo que construye una nueva fortaleza, una cadena de pensamientos de que yo creo en Dios y que la decepción que experimenté no debería dictar mi vida, pero ¿sabes lo que noté? Casi toda persona que he encontrado que ha sido usada poderosamente por Dios y que camina en un increíble favor, primero ha encontrado una enorme cantidad de situaciones infavorables a las que se rechazaron ser ofendidos. No se tropezaron con esto, sino que pasaron por encima. Se quejaron, pero no se quedaron atrapados en una frustración con Dios. No culparon a Dios por esto y tampoco lo recibieron como la voluntad perfecta de Dios, sino que dijeron, Dios, confío en tu carácter, no entiendo en esto, estoy presionando, estoy creyendo por un milagro. Pero después de 10 o 15 años, tu fe comienza a quizás, no es que se rinde, pero empiezas a enfocarte en otras cosas y un poco lo dejas ir. Y no es que te estás rindiendo a las circunstancias, simplemente dices, Dios, me someto bajo tu poderosa mano, confío en ti y voy a continuar sirviéndote. Y luego lo siguiente que pasa es que comienzas a ver el milagro. Entonces, quiero darle el coraje a todos a no permitir que esas decepciones tomen raíz dentro de ellos. Incluso si alguien murió en un accidente trágico, que esto no nos descarrile, porque lo peor que podemos experimentar de este lado de la eternidad, lo más cercano al infierno, es algo así de malo pasando. Pero esta vida, inclusive si tenemos todas las revelaciones, esta vida llegará al final. Todos esos milagros, sanación, liberación, todos son de naturaleza secundaria. El más grande milagro es la salvación del alma y siempre tenemos que recordarnos de esto. Entonces, si alguien se encuentra en una posición en la cual simplemente están atados por la decepción de algo que está pasando en su vida, puede incluso involucrar arrepentimiento y decirle al Señor, perdóname por hacerte responsable por esto. Incluso si yo emocionalmente lo mantuve responsable. Quizás puedo no reconocerlo, pero internamente estoy diciendo, Él podría haber respondido a esa plegaria y no lo hizo. Puedes hablarnos incluso sobre arrepentir ante el Señor, porque por lo menos en el área donde vivimos aquí, es un área muy religiosa, donde la gente está muy atada por la religión. Y esa primera mentalidad que tú mencionas
Eso es toda esta área demográfica es así. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo ver a Dios justamente, correctamente, e incluso para la persona que quizás no está proactivamente manteniéndose de entrar en esa posición, sino la persona que está muy, muy metida en esa perspectiva casi insalubre de que Dios es responsable? ¿Cómo pueden empezar a sacarse a sí mismos de aquí? Bueno, creo que lo que has resaltado es muy importante, porque sí tenemos que arrepentirnos. Creo que alguien le preguntó a un teólogo, ¿por qué pasan las cosas malas a buena gente? Y dijo, pasó una vez y él fue voluntario. A fin de cuentas, tenemos que quitarnos de esta ecuación de que merecemos el bien, de que somos bien, que merecemos el bien. No. Somos pecadores, somos rebeldes. Y Dios, en su infinita misericordia, envió a su Hijo para tomarnos a nosotros rebeldes y no para perdonar nuestra rebelión, sino para adoptarnos a su familia y hacernos parte de su plan. Eso solo, yo creo que el Evangelio, eso solo nos reposiciona para realmente tener una actitud de gratitud ante Dios. Aunque estemos enfermos, sufriendo o lo que sea, solo eso es suficiente para estar agradecidos a Dios. El otro componente es que las obras del Espíritu Santo, como yo recordaba, por ejemplo, Lázaro, que él era un amigo. María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús. Y cuando Lázaro estaba enfermo, llamaron a Jesús pensando que Jesús era su amigo y que él iba a venir y simplemente arreglar todo. Y cuando Jesús se enteró que Lázaro estaba enfermo, se quedó más tiempo. Y digo, ¿cuál es el punto de ser un amigo cercano de Jesús si parece que va rápido a todos los demás menos a ti? Y yo creo que nadie puede ir con el Señor sin experimentar esa parte de la amistad con Dios donde parece que le pides que sane a tu hijo, pero al estar caminando con Jesús parece que tu situación empeora y de repente viene otra persona y de la nada es tocada y sanada. A todo el mundo le pasa esto menos a ti. Creo que todo el mundo experimentará este nivel de decepción. Abraham no puede tener hijos. Agar, boom, de la nada tuvo un hijo. Ella ni siquiera está en un pacto con Dios, porque ella puede tener un hijo cuando yo estoy aquí caminando con 20 años con fe. ¿Cuántas más visiones y encuentros tengo que tener hasta poder tener algo que la gente normalmente tiene, incluso en toda nuestra nación? Es algo que debería ser natural. Y todo esto siendo amigo de Dios. Y creo que a José le pasa lo mismo. Traduce los sueños de otras personas, todos los sueños se cumplen. Y su propio sueño de Dios es como que Dios lo puso en una pausa y otra pausa. Y él camina con Dios, y estas personas ni siquiera caminan con Dios. Entonces parece que si caminas más cerca al Señor puedes experimentar más decepción. Pero otra gente que quizás recién acaba de entrar a la fe o ni siquiera camina con Dios, parece de repente tener su vida fácil. Y yo sí creo que esto le pasará a todo creyente, o en alguna medida todos tendrán que aprender a procesar esto. Y si nosotros confiamos en Él, en el medio de todo esto, y soltamos esa amargura y esa frustración frente a Dios, como Job cuando perdió su familia, él antes de comenzar a hacer todas sus preguntas, él estuvo en duelo y creo que eso es un lugar también apropiado. El duelo, porque si no estás en un duelo apropiado, no cuando culpas a Dios, sino cuando sufres, cuando llevas tu dolor a la presencia de Dios. Lo que le pasó a Job, él no fue a un bar, no fue a un psiquiatra, no fue a nadie. No fue a las redes sociales, no hizo un live stream sobre esto. Él estaba sangrando enfrente de Dios y él alabó. Y luego después, por cierto, él dejó que sus emociones salgan. Y eso es lo que tuve que hacer todos los días cuando estaba en la secundaria. Tenía que encerrarme cuando tenía dolores de cabeza. Me encerraba por 30 minutos, de lunes a viernes, en los primeros años de la escuela secundaria. Y realmente sangraba en oración. No era una oración, era una queja constante y pidiendo, Señor, ¿por qué dejaste que esto me pase? ¿Por qué estoy siendo rechazado? ¿Por qué nadie me quiere? Pero sabes, Dios puede manejar esto en la medida en que tú se lo lleves a Él. Y cuando acabas con esto, lo que empecé a experimentar es una paz que supera la comprensión. Dios me está llenando con esta fe después de haberme quejado ante Él. Sí, en la medida en la que confíe en Él con mis sentimientos, siempre esto me vuelve, así es como yo sané al traer este sufrimiento, este dolor a Dios. Así cuando camino
por el valle de la sombra y de la muerte puedo superar este mal. Y llega un punto en el cual tienes que sacudírtelo. No solo lo traes al Señor, sino que la Biblia dice, cuando te rechazan de una ciudad, sacúdete el polvo, porque es de la ciudad. Y creo que esto aplica en todo en tu vida, en todo lo que experimentes rechazo o decepción. Tienes que sacudirte el polvo demoníaco. ¿Qué viene con eso? De que no eres bueno, de que nadie te acepta, de que Dios te ha abandonado, de que nada bueno te va a pasar, de que eres un error. Cuando te sacudes ese polvo de encima, ¿quién lo hubiera pensado? Si tú me hubieras dicho que yo estaría aquí hablando en los Estados Unidos a otra gente sobre Jesús, me hubiera dicho, no, me has equivocado por otra persona. Y hoy, lo mismo que yo pensé, que quizás era algo tan malo que me detendría de ser usado por Dios, es de hecho lo que yo uso como una razón para decirle a otra gente, Dios puede usar a cualquiera y pudo usarme a mí. Todo problema, toda decepción es como un cuchillo. Si paras de tomarlo por la navaja, paras de sangrar. Puedes tomar la misma cosa desde el mango y se convierte en una herramienta. Y si lo mantienes suficientemente como una herramienta, se convierte en un arma contra el enemigo. Lo mismo que el enemigo pensó que podía usarte para matarte, se convierte en la misma cosa con la cual tú puedes acuchillarlo. Realmente aprecio lo que dijiste sobre arrepentimiento ante el Señor, pero también el duelo y el duelo con el Señor, porque yo creo que algunos de nosotros, si bien creemos que Dios es bueno, quedamos atrapados porque el duelo casi se siente como admitir que Dios no es bueno. Y un espíritu de religión, de hecho, diría, un cristiano nunca debería tener malos sentimientos, un cristiano nunca debería llorar, un cristiano nunca debería ser triste, pero la tristeza es, de hecho, algo que necesitamos procesar con el Señor. Tenemos todo un libro llamado Lamentaciones en la Biblia. Eso quiere decir que todos que hemos leído los Salmos, es una montaña rusa emocional. Habla de un corazón persiguiendo el corazón de Dios y era una pesadilla emocional. Cada salmo está orando por que maten a los hijos de sus enemigos. ¿Cómo? Y luego ves tu propia vida y dices, wow, mi vida también es así. Esto es normal. Entonces, dices, está bien sentirlo y Dios lo procesa con Dios. Las emociones no procesadas con el Señor, de hecho, pueden convertirse en fortalezas demoníacas. Eso es lo que dices. Sí, una herida negada es una herida infectada. El tiempo no sana, pero con Jesús toma tiempo para sanar. El momento en que empezamos a pensar que yo simplemente lo cubro, o que si lo traigo al Señor quiere decir que me falta fe, me falta guerra espiritual, me falta discernimiento. No, eres un ser humano que tiene dolor. El Señor también estaba contristado en el jardín. Y su oración fue, la Biblia dice que su sudor eran como lágrimas de sangre. No es que simplemente estaban ahí culpando a Dios o al diablo. La Biblia dice que él sentía una gran amargura. Es decir, está bien estar en contacto con tus sentimientos, pero él no los procesó con los fariseos. Él no lo procesó con Judas, él lo procesó con su padre. Y viniendo a lo demoníaco, ¿cómo lo demoníaco tiene una influencia? La decepción puede ser natural, puede estar en la carne, pero ¿cómo se convierte en algo demoníaco? Bueno, yo creo que cuando permitimos especialmente el resentimiento y la amargura, el dolor en sí no es malo. Todo el mundo es lastimado. Jesús fue lastimado. Jesús fue profundamente rechazado y traicionado. Y lo pusieron en la cruz. Él no permaneció en la cruz. Él murió en la cruz. Pero en el medio de ese dolor, Él perdonó a esa gente que no pensaba que lo que estaba haciendo estaba mal. También pensaban que Él se lo merecía, lo cual es lo más difícil de perdonar. Y creo que el único modo de proteger a tu corazón de las cosas que experimentas y protegerlas de que no se conviertan en una puerta abierta a los demonios es sanar a nuestra alma y nuestro corazón con perdón, dar perdón a la gente que nos ha endurecido y liberar a Dios de la responsabilidad de causar ese sufrimiento. No estoy diciendo perdonar a Dios. Dios no es culpable, pero liberarlo, no mantenerlo responsable, no hacerlo rehén. Liberarlo porque solo entonces Él podrá traer sanación.
Cuando no hacemos eso y desarrollamos amargura, porque la traición es lo que la gente nos hace a nosotros y la amargura es lo que nos hacemos a nosotros mismos. La traición siempre es externa, la amargura es interna. Es esta herida interior que se vuelve infectada y luego lo que comienza a pasar es que no es la herida la que te mata, es la infección que te lastima y te destruye. Y entonces, ¿sabes? Dicen, cuando alguien tiene un arma, una herida de arma de fuego, que tienes que quitar la bala primero y tratar esto, porque no va a ser la bala, sino es lo que va a hacer al quedarse en tu cuerpo. Cuando comenzamos a permitir que esa amargura se instale en nosotros, la falta de perdón, el resentimiento, el modo en el que los demonios trabajan es, ellos trabajan en grupos. Un demonio siempre invita a otro. Entonces, el resentimiento se convierte en este abridor de puertas. El resentimiento no es el demonio principal que quiere venir y romper tu vida. El objetivo de la amargura es mantener la puerta abierta para todos los demás. El demonio de la ira, de la muerte, y traen a todos sus primos, terceros primos y todos esos hechos. ¿Por qué? Por eso si ves liberación en el Nuevo Testamento, siempre ves que no es un solo demonio, siempre es una pluralidad. Grupos, porque ellos trabajan en grupos. Uno viene, abre la puerta a uno, y ese va a abrir la puerta al resto de ellos. Esa es una de las razones por las cuales nunca deberíamos dar lugar a los demonios. Y algunos de los que somos más susceptibles, especialmente en Occidente, es el que tiene que ver con amargura, con ofensa, porque también estamos muy en contacto con nuestros sentimientos y porque también nos sentimos fácilmente dañados. Y también se nos enseñó a pensar que todo es alrededor nuestro y que los sentimientos son algo tan importante y el sufrimiento nunca debería pasarnos. Y el enemigo toma ventaja de esto y cuando permitimos esta amargura, estos sentimientos dañados, permanezcan sin tratamiento y sin limpieza y sin purificación a través del perdón y del arrepentimiento, lo que comienza a pasar es que el diablo toma asiento. Una vez que él toma asiento, después de esto vienen otras cosas, como por ejemplo esta persona que su hermano murió en una muerte trágica y este hombre joven estaba enojado con Dios. Y aunque él no caminaba realmente con Dios, él todavía estaba enojado con él porque por alguna razón Dios lo decepcionó. Y estar enojado con Dios. Una noche, él no vivía lejos de un cementerio. No sé quién le dijo que fuera un cementerio. Él fue a un cementerio y empezó a cavar tierra en este cementerio, en esta ira contra Dios, diciendo, Dios, te odio. Y sintió que algo entró en él. Y luego, después de esto, él no solo tenía decepción, sino que también tenía ira. Él perdía el control de la nada y terminó tirándole un martillo a su madre. Luego, después de esto, reconoció lo que había pasado, porque le dijeron que había pasado, y veía el moretón en su cara, que él no podía recordar, y él decía, perdí el control. Ahora, alguien mirándolo dice, no estás haciéndote responsable de tus acciones, pero en realidad alguien estuvo en control. Él fue expulsado de la escuela, terminó en la cárcel. Su vida entera había sido destruida porque él casi que quisieron diagnosticarlo con alguna clase de desorden mental. Él aparece en una iglesia, se sienta en la tercera fila, vestido en un traje con corbata, y estamos haciendo una oración y él empieza a manifestarse y el demonio completamente abierto dice, yo entré en ese cementerio por causa de su ira contra Dios, a través de la muerte o por la muerte de su hermano. El demonio fue expulsado, no solo uno, sino múltiples que fueron expulsados. Porque ves, una vez que abres una puerta a un único demonio, realmente no controlas cuáles otros pueden traer. Por eso es peligroso permitir que el rencor se instale en nosotros, porque su agenda es traer a otros. Y aquellos que traen, tú no decides quiénes serán. Entonces, una vez que todos estos demonios estuvieron ahí, él perdonó, él le pidió a Dios perdón. El Señor lo restauró, pudo volver a la escuela. Ahora está casado, tiene hijos. Nunca más volvió a tener un ataque de ira en su vida. Y entonces, llévanos a reconocer lo sobrenatural, como por ejemplo en su historia. Algo que él pensó que era natural, como un ataque de ira, de hecho tenía una base sobrenatural. Y para la persona que dice, yo no estoy seguro de si esto es sobrenatural,
Yo creo que simplemente soy yo, necesito más disciplina, y a veces ese es el caso. Pero, ¿cómo como iglesia y como individuos volvernos más afilados, afilar nuestros ojos para ver las cosas espiritualmente y no solo naturalmente, cuando también al mismo tiempo no sobreespiritualicemos las cosas y también reconozcamos la carne? Debemos entender que nuestra cultura es anti-supernatural. ¿Por qué? Porque tenemos una visión naturalística, materialística y atea del mundo que busca explicar las cosas. Entonces, ellos ven todo como los milagros como una violación de lo natural. Pero los milagros no son una violación de las leyes naturales. Los milagros son una invasión del reino de Dios. Dios hizo esas reglas y Él puede hacer lo que quiera con eso. Dios típicamente hace cosas a través de las leyes, pero nosotros tenemos el reino y Él quiere traer su reino aquí. Entonces, Él puede invadir su orden natural a través de su reino. Y Él no nos siempre debe una explicación, no nos debe siempre una explicación por esto. Y por eso la ciencia está en contra de los milagros, porque no puedes estudiarlo en el laboratorio, es una invasión de otro reino. Los milagros son, ¿sabes en Costco cuando obtienes esas muestras gratis? ¿Sabes? Los milagros son una muestra de lo que va a pasar, del reino que va a venir, que va a invadir completamente el mundo, donde no habrá más enfermedad, no habrá más demonización, no habrá más muerte, donde la resurrección de los muertos pase. Dios nos está dejando probar el fruto de lo que va a pasar. Cuando viene la sanación, es una muestra de que vamos a tener cuerpos perfectos. Cuando venga la liberación, es una prueba de que no tendremos más Satán, ni dolor, ni mal. Cuando se trata de lo sobrenatural, de lo demoníaco, ¿cómo discernimos esto? No soy una de esas personas que ve un demonio detrás de cada cosa. Yo creo que muchas cosas no son demoníacas, muchas cosas, ¿sabes?, son desórdenes mentales o enfermedades o a personas que simplemente les falta disciplina. Pero, habiendo dicho esto, si los israelitas hubiesen trabajado más duro en Egipto, esto no los hubiese liberado. Trabajar más duro en Egipto no te acerca a la liberación. De hecho, trabajar más fuerte en Egipto hace al faraón más fuerte. Entonces, el único modo en el que podían salirse no era trabajando duro. Esto es lo que habían estado haciendo. El faraón los hizo trabajar duro y, de hecho, al trabajar duro, ellos no se acercaron a su libertad. Simplemente se profundizaron más y más, porque cuando estás en atadura, el trabajo duro no funciona. Solo la disciplina funciona en la carne, nunca funciona en los demonios. De otro modo, todo caso de demonización, Jesús hubiera dicho, debes orar más, ayunar más, leer más la Biblia, ir a la sinagoga y dar más. Y Jesús nunca trató la demonización con trabajar duro. Cualquier pastor o persona espiritual que vea esto y automáticamente diagnostica mal y les dice, simplemente debes intentarlo mejor, ese es el más grande insulto que tú puedes hacer a una persona y es lo más tonto que puedes decir. Eso es tan malo porque tú realmente estás diciendo, es como decirle a Lázaro, que simplemente salió de la tumba, que corra más rápido. Y el tipo está atado, no puede correr más rápido. Jesús no le dice, Lázaro, corre más rápido. No. Van y dicen, suéltenlo, libérenlo. Sé que está vivo, pero también está restringido. Y no es que correr más rápido va a liberarlo, pero él necesita ser liberado para que pueda caminar y luego correr. Entonces, ¿cómo disciernes a la carne de un demonio? Bueno, Jesús dice, el modo en el que tú lidias con la carne es removiendo la mano o el ojo. No literalmente, pero básicamente aplicando disciplina. Eso es equivalente a vivir una vida crucificada. Y así se somete la carne. Es una solución muy fácil. Vive una vida crucificada. ¿Cómo vives una vida crucificada? Bueno, priorizas tu devoción, practicas ayuno, dices que no a la carne. Y básicamente eso ya lo logra por la carne. No es tan complicado. Ahora, si has hecho esto, has cortado la mano y algo aún así parece tocarte, entonces esto no es la mano, es un espíritu. Si quitas el ojo y algo todavía ve, no estás lidiando con el ojo, estás lidiando con un espíritu. Si tú quitas todos los puntos gatillo y algo todavía está queriendo alcanzar y todavía estás pecando,
probablemente tengas compañía. No estés lidiando ahora solo con la carne. No necesitas entonces solo trabajar más duro. Necesitas a Moisés. Es decir, necesitas liberación, necesitas la sangre del Cordero. No estamos lidiando aquí con construcción, estamos aquí yendo a demolición. Tenemos que ir a una guerra en contra de esto. Y cuando alguien viene y tiene un problema, por ejemplo, con depresión o ansiedad u otras cosas, lo primero que hago es preguntarles, ¿has dormido suficiente? No, tengo demonios. Bueno, alto, antes de tener un demonio, hablemos de lo básico. ¿Duermes lo suficiente? ¿Qué haces antes de dormir? ¿Estás en TikTok todo el tiempo o a veces lees la escritura? Vas a la iglesia, estás en un grupo y notas que esta persona está activamente involucrada con las cosas del Señor, viven una vida crucificada y están aún así siendo atormentados. Entonces, básicamente puedes estar seguro de que estamos lidiando con algo espiritual y no físico. Pero si esas cosas no fueron hechas, yo no voy a inmediatamente a decirles, expulsemos demonios. No, hagamos que tu vida sea como Jesús describió que debe ser la vida. Pero ¿qué pasa si realmente tengo un demonio? Entonces este demonio será más provocado y tú serás liberado. Porque esto va a provocar que el demonio esté más incómodo. Y tú realmente verás un contraste blanco y negro cuando comiences a poner disciplina en tu vida. Y así, esto es lo que le recomendaría a la gente. Lo que le da a la gente darse cuenta de la realidad de lo sobrenatural es que tenemos que enseñarlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque la cultura de la iglesia está construida por el púlpito. Muchos de nosotros no usamos a los sermones para construir la cultura de la iglesia, sino simplemente para construir a la gente para esa semana, lo cual es bueno, pero tenemos que enseñar. La otra parte es que tenemos que dar una oportunidad para que la gente experimente lo sobrenatural, al orar por gente que tiene estos problemas particulares. Si no permitimos un espacio para que la gente sea liberada y sanada, lo que sea, si esto pasa en el altar o en cualquier lado, no importa dónde pasa, la gente tiene que tener una oportunidad para eso. Y la tercera cosa es que tenemos que dar espacio para testimonios dentro de nuestros servicios. El modo en el cual defendemos liberación y lo sobrenatural en nuestra iglesia es menos a través de nuestros sermones y más a través de nuestra historia. En nuestro servicio, por los últimos 7 años, nunca hemos tenido un servicio sin por lo menos 10 minutos de testimonios. Reducimos el sermón, pero nunca los testimonios. Lo que hacen los testimonios es, como predicador, cuando alguien me escucha hablar de liberación, ellos pueden tener mi propia visión, él recibe un sueldo, cualquier acusación que quieran hacer o razonamiento. Ahora, cuando tienes una persona común y corriente que está hablando de que les pasó esto y ahora esto les pasó, no puedes discutir con ellos. Es su historia. Puedes discutir el sermón, pero es muy difícil discutir con la historia de alguien. Los testimonios, la Biblia dice, derrotan al diablo. Derrotan los argumentos. Y realmente pueden exponer a la gente a la realidad de lo sobrenatural. Podemos hablar sobre sanación, pero si la gente no escucha sobre gente siendo sanada en la iglesia, no estoy hablando de un reporte médico. No simplemente Dios me sanó, sentí un calor en mi cuerpo, estoy curado de cáncer. Eso está bien, pero eres parte de nuestra comunidad. ¿Por qué no vuelves al doctor y recibes un examen? Jesús le dijo a la persona a volver a ser examinado por el sacerdote. Trae el reporte médico y preséntalo en la iglesia y glorifiquemos a Dios y celebremos. Eso da fe a toda la iglesia. Hemos tenido tantas sanaciones así. Soy un gran creyente en las sanaciones verificadas. Yo creo en la gente siendo sanada instantáneamente, pero si fuiste sanada así, una mujer vino por primera vez a la iglesia, Jessica. Hicimos una oración por sanación y ella inmediatamente testifica: pastor, sentí calor en todo mi cuerpo, el dolor se fue. Y le pregunto, ¿los doctores habían diagnosticado que tenías cáncer? Sí. En 2 semanas tengo otra prueba. Bueno, perfecto. Asegúrate de decirles que te examinen de nuevo. Es examinada de nuevo y ahora ha pasado 1 año y cada 6 meses ella tiene la sangre limpia, completamente sanada. Y tiene reportes médicos para probarlo. Y lo que esto hace es que establece lo sobrenatural. Y la iglesia comienza a leerlo, escuchar sobre esto y verlo. Sabes, para pastores y líderes, podemos a menudo no ir por el reporte médico porque esto todavía está conectado con la decepción. Tenemos miedo de sentirnos decepcionados, por eso no queremos verificar lo que Dios, de hecho, ha hecho en un servicio, o incluso de creyente a creyente. Y nosotros nos quedamos cortos de hecho, permitir que el testimonio
realmente libera a otra gente. Cuando vemos que Dios se mueve en alguien, que quizás tuvo escalofríos, todo eso es genial, pero si nos quedamos ahí, podría ser porque todavía estamos unidos a la duda en algo. Y digo, no quiero que sea verificado porque justo en caso de que no, ¿qué tal si no? Y todavía eso es atarse a la duda. Entonces, a mí me encanta lo que dices porque de hecho esto instruye muy bien a los pastores y para los líderes. Y de hecho está muy conectado a la verdad, lo cual vuelve al comienzo de nuestra conversación, la confianza en Dios. Porque cuando yo confío en Él, yo no temo lo que el doctor podrá decir. Incluso si el reporte vuelve como todavía tienes cáncer en la sangre. Yo no tengo miedo porque sé que Él es bueno. Y la fe no es negar la evidencia, ni lo obvio, eso no es fe. Y yo, una de esas personas, cuando era más joven, siempre decía cosas como, queremos vaciar los hospitales. Y de hecho, cuando fui y se me quitaron las muelas de juicio, dije, quizás no quiero un hospital vacío. Cuando empecé a tener doctores médicos en nuestra iglesia, dije, no creo que quieran que pierdan su trabajo. No estamos en contra de la ciencia médica. Tiene sus beneficios, aunque también tiene sus límites. Y como cristianos, porque estemos en sanación o en liberación, no quiere decir que estemos en contra de la medicina tradicional. Y no tenemos miedo. Si Dios sana, Él sana de hecho. Él sana verdaderamente. A quien el Hijo libera, Él es efectivamente liberado. Si el Señor te libera de ansiedad y Él tienes un buen doctor, Él también te quitará la medicina. Y si tienes un doctor que quiere hacerte un vegetal y eso es su compromiso, entonces sí, habrán doctores, por cierto, que te harán esto. Hay doctores buenos y malos. Le damos coraje a la gente. Incluso si te sientes mejor, has sido sanado. Pero los reportes todavía no lo muestran. No quiere decir que le grites al doctor y le digas Satán. Simplemente dile, bueno, te respeto, estás haciendo tu trabajo. Y la fe no es negar la evidencia que el doctor presenta. Es simplemente rechazar ser influenciado por esto. Y puedes hacer esto respetuosamente. Puedes hacerlo respetuosamente. ¿Por qué no le enseñamos a la gente? No, yo rechazo ese reporte porque no creo. No. Haz eso internamente y dile, doctor, yo estoy respetuosamente en contra. Sé que tú quieres el bien, pero incluso hay gente que dice, que los doctores dicen que hay gente que tiene optimismo o fe. Muchas veces mejoran sus diagnósticos. Los doctores quieren que seas optimista y tengas fe y no creas que todo lo malo te va a pasar, porque muchas veces tienen que decirte todo esto. La fe es simplemente rechazar vivir bajo la influencia de ese reporte. Y eso es bueno porque yo creo que lo que está pasando, por lo menos en Occidente, en la cultura occidental, es que hay lugares que reconocen la realidad de demonización o de lo sobrenatural y también hay lugares que se resisten mucho contra esto. Pero lo que tú dices es mostrar que el reino de Dios no es uno o el otro. El reino de Dios son ambos. Que vamos a reconocer lo que el doctor dice, pero también vamos a caminar por fe y no ser influenciados por esto. Es un sistema bien redondeado que de hecho existe en Dios. Y a menos que podamos reconocer a ambos, entonces permaneceremos malnutridos. Es fácil volverse raro tratando de ser salvaje. Creo que hay un balance sano. Espíritu Santo, el poder de Dios no es raro, pero es salvaje. Y yo creo que algunas personas piensan que solo porque eres salvaje tienes que volverte raro. No tienes que volverte raro. No tienes que ser anticiencia, antimedicina, antipsicología, antisentido común. Solo porque crees en lo sobrenatural, solo porque crees en los milagros, solo porque expulsamos demonios. Nosotros recomendamos, de hecho, a la gente que expulsamos demonio, que tuvieron un trauma, porque tenemos un grupo muy conciso de seguimiento para la gente que es liberada. Y una de las recomendaciones para las personas, especialmente los que tuvieron trauma, es, les pedimos por misericordia de Dios que busquen counseling, psicología, porque sí fueron liberados, pero el proceso de sanación, especialmente en casos de abuso, necesitan ayuda, necesitan que alguien los ayude a poder ser sanados y caminar y atravesarlo. Sí pueden recibir sanación instantánea, pero para mucha gente necesitan a alguien trabajando con ellos para poder caminar en esa libertad. Déjame avanzar algunas preguntas y puedes tomarte el tiempo que quieras en ellas, pero quiero disparar algunas preguntas, 4 o 5. ¿Puede un cristiano tener un demonio? Obviamente hemos asumido esto en esta conversación, pero aún así puede tenerlo.
Yo creo que los cristianos no deberían tener demonios, pero pueden. Del mismo modo en el cual creo que los cristianos no deberían luchar con el pecado, pero pueden. Y a veces lo hacen. Entonces, ¿cómo un cristiano puede tener un demonio? Bueno, los cristianos, como dice mi amigo Isaías, pueden tener lo que sea que quieran. ¿Cómo puede un cristiano tener un demonio? Bueno, vemos muy claramente, primero que nada, que no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento que diga que los cristianos no pueden tener demonios. La gente que está en contra de la liberación tiene que presentar un caso en la Biblia donde sea muy claro. No estoy hablando donde tomas la escritura y agregas cosas que no dice. Un caso claro que los cristianos no puedan tener demonios, no lo vemos en la Biblia. Vemos mucha evidencia de que la sanación pertenece a los enfermos y la liberación pertenece a los que tienen demonios. Para mí es muy claro y no discriminamos. Si vienes y tienes un demonio, necesitas liberación. Pero ¿qué tal si tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro tuyo? Bueno, si el argumento es que si el Espíritu Santo vive dentro mío, ahora yo no puedo tener un demonio porque los demonios son malos y el Espíritu Santo es bueno, entonces ¿cómo un cristiano todavía puede tener una carne? Sí, el hombre viejo fue crucificado, pero la Biblia todavía dice que luchamos contra la carne y la carne no está allá afuera, está dentro. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede compartir espacio con la carne? La Biblia dice que hay que disciplinar a la carne y que no hay nada bueno en la carne. Pero entonces, ¿cómo puede el Espíritu Santo compartir espacio con esto? Yo no creo que comparta espacio. Creo que el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu y nuestra alma puede experimentar dolor y... ¿Puedes profundizar en esto? Yo no sé exactamente, nunca fui capaz de diseccionar exactamente, pero nosotros asumimos que, porque en nuestra alma podemos experimentar amargura, el Espíritu Santo no comparte con amargura. En nuestra alma podemos experimentar rencor. Los cristianos pueden tener rencor, pueden tener depresión, pueden tener enfermedad en su cuerpo. Por cierto que sí. Todos vamos a morir en algún momento. Entonces, ¿cómo es el Espíritu Santo capaz de compartir espacio con esto? Bueno, parece que Él comparte espacio sin problema. Su presencia no causa que estas cosas se vayan automáticamente, pero por causa de su presencia podemos nosotros venir en contra de esas cosas y caminar en victoria. Y estas cosas no remueven su presencia automáticamente. El argumento que a veces escucho es este. Yo creo que la gente puede tener demonios, pero si yo me vuelvo cristiano, todos los demonios se irán. ¿Dónde en la Biblia dice esto? No hay ninguna evidencia. Cuando yo me vuelvo cristiano, el color de mi cabello no cambia. Cuando me vuelvo cristiano, yo no pierdo mi acento. Cuando me vuelvo cristiano, el color de mis pantalones no cambia. Hay muchas cosas que no cambian. Y vemos en la Biblia que cuando Jesús entra al cuarto, no ves a los demonios salir, ni una vez. Los ves manifestarse, pero no irse. Su presencia los provoca. Pero hasta que Él no comanda expulsarlos, no se van. Cada instancia, tú ves a Jesús expulsar. Nunca lo ves a Jesús que venga y simplemente ellos se van. Si el Hijo de Dios expulsó demonios y nos dice hacer lo mismo, lidiando con los demonios. Él no nos dice simplemente lidéralos a través de la oración del pecador. Sálvalo una vez y todos los problemas de demonios se solucionarán. No. Jesús conoce el mundo espiritual más que cualquiera. Y todo lo que Él tiene que hacer es entrar a la reunión y los demonios se irían y nunca lo hizo. Él siempre los tuvo que expulsar. Cuando Él apareció, ellos manifestaron. Cuando Jesús viene a tu vida, si tú tenías demonios, ellos se volverán incómodos. Lo cual quiere decir, se te abrirá el infierno. Por eso la gente que tiene demonios, cuando son salvados, su vida parece empeorar. ¿Por qué? Porque los demonios o se esconderán cuando te vuelves cristiano, se meterán en el ático y se esconderán, o serán expuestos y empezarán a crear todo tipo de desastre, pesadillas y todos estos ataques en la vida de alguien. Y esa es una señal de que ya no están más cómodos, ahora están siendo provocados. Y por eso tenemos que venir y orar por la gente que experimenta liberación. Y la otra parte, creo que una persona vino a mí y me dijo, pastor, yo no creo que los cristianos puedan tener demonios. Y le dije, ok, ¿cuál es tu razonamiento? Y él me dijo la misma cosa, el Espíritu Santo no puede vivir con el demonio. Y le hice una pregunta, ¿pueden los cristianos darle lugar a los demonios? Y él me dijo, sí, la Biblia dice eso.
Entonces, espera, ¿los cristianos pueden permitir que los demonios entren, pero no pueden tenerlos? ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué Pablo no nos dijo que le demos lugar a los demonios o a Satán? Si no podemos hacerlo, si no es posible. No somos capaces de eso. El argumento es la luz y la oscuridad no pueden convivir. Y eso es usar la escritura de Pablo, diciendo a la gente que no se case con no creyentes, no te unas con los no creyentes. El concepto aquí no es la liberación, sino el casamiento o el matrimonio. Los no creyentes no deben ser igualmente unidos. El hecho de que tenga que comandárnoslo no quiere decir que justamente no es algo automáticamente imposible. Si un cristiano no puede tener un demonio, entonces un cristiano no podría tampoco tener una cita con un no creyente. Y muchos lo hacen. No deberían, pero pueden. Y Pablo usa este argumento sobre luz y oscuridad. Y lo interesante para mí es, Pablo no dice que ¿cómo podría la luz convivir con la oscuridad? Él dice, no. ¿Cómo puede la luz tener sociedad con la oscuridad? Sociedad y coexistencia no son lo mismo. Yo coexisto con mi vecino, pero quizás no tengo una sociedad con él. Yo coexisto con no creyentes, pero no tengo sociedad con ellos. Yo coexisto con las obras de la oscuridad alrededor mío en este mundo, pero la Biblia dice que no tengamos sociedad con ellas. ¿Cómo lo recto puede tener comunión? No coexistencia, comunión. Entonces esto no se trata de coexistencia. Ese versículo no se trata de coexistencia porque Pablo está diciendo que los cristianos no tengan casamientos con no creyentes, pero no dice que no deban no coexistir con no creyentes. El pacto no quiere decir que justamente luz y oscuridad no pueden coexistir, sino que no tienen un pacto. Lo recto y lo impío no es que no pueden coexistir, sino que no pueden tener un pacto. Entonces es totalmente ser cristiano y tener un demonio. Pero como cristiano, un demonio no te tiene a ti. El demonio no es dueño tuyo. El problema más grande que mucha gente tiene con el tema de cristianos teniendo demonios es que cuando tú tienes un demonio, cuando tú dices que un cristiano tiene un demonio, muchos de ellos automáticamente piensan que tú estás poseído demoníacamente. Y la idea viene de la película El Exorcista o Exorcismo o Emily Rose o cualquier otra película inspirada por exorcismos católicos, esa clase de cosa bizarra. Y así no es como sucede la demonización en el 99% de los casos. Y por segundo, cuando un cristiano a través de su pecado voluntario, maldiciones generacionales, porque a veces hay gente que nace con esos demonios por su línea sanguínea, o por involucrarse con lo oculto, porque los demonios entran por tres cosas: herencia, por involucramiento o por intrusión, que es cuando eres abusado y tú permites la amargura. Involucramiento es cuando eres involucrado con pecado repetido o con lo oculto. O herencia, si hay gente en tu línea sanguínea, practica brujería, especialmente sacrificios. Y muchas veces esos demonios pasan por la línea sanguínea. Y la gente pregunta, ¿cómo los cristianos pueden tener eso? Bueno, cuando abres la puerta, esos demonios entran. Cuando los demonios entran, no se vuelven automáticamente dueños de tu casa. Es como si abres una ventana en tu casa. Tú no puedes controlar lo que entra. Las moscas van a entrar, los insectos pueden entrar, los mosquitos pueden entrar. Si abres la puerta en tu casa, los gatos del vecino pueden entrar, ratas pueden entrar, perros pueden entrar, dependiendo de dónde vivas. Una vez que abres la puerta, tú no controlas lo que entra. Una vez que un cristiano abre la puerta, la Biblia es muy clara. Dice, no abras una puerta abierta a los demonios. ¿Por qué? Porque una vez que lo haces, las cosas que entran no son buenas. Las cosas que entran no se convierten en dueñas de tu casa. Por ejemplo, si un mosquito entra en mi casa, el mosquito no se vuelve dueño de mi casa. No, el mosquito se vuelve molesto para todo el mundo en la casa. Yo voy a tener mucho de esto, mucho de rascarme en mi vida. Y yo podría matar al mosquito. El mosquito no puede matarme a mí. Y el mosquito no me expulsa de mi casa. Yo puedo expulsar al mosquito de mi casa. Entonces, yo siempre digo que los cristianos pueden tener demonios, pero los demonios no pueden tener a los cristianos. Estoy agradecido. Aquí en tantos lugares la gente tiene acceso a iglesias y hay pastores que hacen liberación y reconocen esto. Pero para alguien que no tenga acceso a una comunidad que realmente crea en esto o que tenga alguien que pueda expulsar demonios, ¿cómo puede alguien que no tiene un vecino u otro creyente
que pueda expulsar demonios, ¿qué dirías para ellos para volverse libres de demonización? Yo creo, si bien no es un patrón bíblico para la liberación, que Dios puede liberar a la gente a la distancia. He encontrado a pastores en otras naciones que fueron liberados a través de videos. Un pastor en particular viene a mi mente durante el COVID que vio uno de mis videos y cerró. Tuvo una manifestación demoníaca completa, estuvo vomitando. Hay un versículo en la Biblia donde Jesús expulsa un demonio a la distancia. Yo creo que Dios puede obrar sobrenaturalmente así. Hay gente que puede experimentar autoliberación, aunque no es necesariamente un patrón bíblico para la liberación. Pero cuando la gente reconoce que tiene una presencia demoníaca en su vida y se arrepiente de las cosas que quizás las hayan llevado a esto y renuncian a esto básicamente los libera. Se liberan a través del poder de Jesús, porque la liberación sucede de tres modos: a través del nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y al expulsar a los demonios. Quiere decir, no expulsamos a los demonios, no los abrazamos, no oramos para que salgan, no les hablamos en lenguas para que salgan, sino que les hablamos directo. La gente puede hacerlo donde pueden, incluso ellos mismos, a través del nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, comandar a los demonios que salgan. He escuchado a mucha gente que le pasó esto y que ha sido liberada. Algunos todavía tienen la necesidad de una oración adicional, pero creo que lo que pasa en el círculo cristiano hoy, la liberación realmente, hay casi como un avivamiento de la liberación que está tomando lugar, donde hay muchas iglesias, incluso aunque no sea expuesto en el escenario, hay gente en esa iglesia que está siendo expuesta a esto. Y yo siempre le digo a la gente, cuando estés desesperado por liberación, Dios te guiará. Tú oras por liberación, Él te guiará. Los israelitas no podían encontrar a alguien que los libere, pero le pidieron a Dios. Y Él lo hizo. Y Él envió a alguien para liberarlos. Dios enviará a alguien que ministrará a ti. Puede ser un libro, puede ser un video, pero usualmente Él enviará a otro creyente. No tiene que ser un asesino de demonios, no tiene que ser alguien que tenga un YouTube. Simplemente un creyente que crea en el poder del nombre de Jesús, que también crea en que los demonios deben ser expulsados y que caminan en el poder del Espíritu Santo. Y eso significa que tu esperanza no está en el liberador, tu esperanza está en Cristo. Y a veces creo que nuestra esperanza puede estar demasiado proyectada en una persona que opera en liberación. Y lo que termina pasando es que por mucho que sepan, hay muchas buenas personas guiando y buenos pastores en la liberación, tal como tú. Pero tú no puedes proyectar tu esperanza en una persona o en un ministerio. Tu esperanza está en Cristo. Una de las grandes maneras de ser decepcionado en tu fe es tener fe en tu fe. Creo que de hecho, por eso mucha gente es decepcionada. Porque no tuvieron fe en Dios, tuvieron fe en su fe. O tuvieron fe en el milagro de Dios. Es interesante, la Biblia siempre dice, aquellos que confían en el Señor nunca estarán decepcionados. Y digo, ¿por qué estaba yo decepcionado? Porque yo no estaba confiando en el Señor, yo estaba confiando en la sanación. Yo estaba esperando un milagro. Si estás poniendo tu confianza en la liberación, serás decepcionado. Si pones tu confianza en la liberación, serás decepcionado. Pero si pones la confianza en el liberador, no serás decepcionado. Si pones tu confianza en la sanación, puedes ser decepcionado. Pero si pones tu confianza en el sanador, no serás decepcionado. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Sé quién es mi Redentor. Job no dijo, obtendré la restauración 7 veces, doble porción. No. Cuando llegas a esa parte de tu vida, esa creencia, muchas veces no estás muy seguro, pero estás muy seguro, mi Redentor. No sé cómo va a hacerlo, cuándo va a hacerlo, pero sé que el Redentor está vivo. Y Pablo dice, yo sé en quién he creído. Creo que le hemos enseñado a la gente en qué creer, pero no en quién creer. Él nunca decepciona, pero creer por cosas, a veces somos decepcionados porque no vienen de un modo u otro, y hay gente que termina siendo liberada y se siente tan libre que vuelven a su casa, y esos demonios que estaban dentro vuelven desde fuera, diciéndoles que están dentro. Y la parte graciosa es que cuando los demonios que estaban dentro nunca dijeron que estaban dentro. Y por eso le digo a la gente, así sabes que estás libre. Ojalá me hubieras dicho esto hace unos meses.
Es gracioso que cuando los demonios están dentro, nunca hacen que su presencia sea conocida. No te dicen que están dentro, te dicen que tienes otros problemas. Pero en el momento en que son expulsados y están afuera, ellos ahora te quieren convencer de que están dentro. Y usualmente es la gente que acaba de ser liberada. La misma pesadilla vuelve, los mismos ataques vuelven, y a veces de un modo intenso. Y la persona se asusta y vuelven sintiendo que necesitan otra liberación. Y algunas personas lo pueden necesitar. Hay casos en los que sí, por algo más, que no confesaron o cualquier cosa. Pero en tantos casos, yo uso la historia del faraón atacando a los israelitas después de que estaban libres. Israel nunca volvió a Egipto por otra plaga. Ellos avanzaron hacia lo desconocido. Y la Biblia dice que los enemigos que has visto nunca volverás a ver. Mientras avanzaron, en vez de ir hacia atrás, Dios ahogó a ese faraón. Así es como sabes que el demonio está por fuera. Cuando Él te dice que está dentro, es la misma sensación, pero ya no está más adentro. Es todavía molesto, extremadamente molesto. Es casi como una persona parada fuera tuyo de tu casa tocándote el timbre. Es muy molesto, pero es diferente cuando están en el interior. Hay una diferencia entre un perro ladrándote y uno que te está mordiendo. Cuando los demonios están dentro, experimentamos tormento. Es una mordida. Cuando están por fuera, experimentamos tentación. Experimentamos un juicio. Experimentamos todo esto. Yo lo llamo ladridos, especialmente en las etapas iniciales de ser liberado. Cuando esas tentaciones, esos ataques se intensifican. ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios no quiere llevarnos de liberación en liberación. Él quiere llevarnos de liberación a través del discipulado al dominio. Y para que eso pase, Él no puede darte dominio si tú no tienes nada sobre lo cual tener dominio. En la tierra prometida, Dios le dio enemigos. Nunca los liberó de sus enemigos. De hecho, la Biblia dice que Él liberó a esos enemigos, a ellos. Es decir, Dios permitió a esos enemigos para que tú ahora te sometas a Dios y resistas al diablo. El enemigo está por fuera. Él no te libera, sino que Él me empodera a resistirlos. Y la Biblia dice, Satán es como un león. Y los leones tienen un corazón muy, muy pequeño. Su resistencia es pequeña. Los leones no corren largas distancias, por eso se rinden rápido. El diablo, de hecho, es como un león. Él no tiene resistencia. Todo lo que tienes que hacer es simplemente quedarte, permanecer firme en tu terreno. Y la Biblia dice, Él se irá. Simplemente se rinde y se va. Y lo que la gente hace es asustarse. Al principio, ¿qué está pasando? El faraón vino de vuelta. Moisés no me liberó. No fuimos liberados. ¿Por qué? Sabíamos que no era real, sabíamos que necesitábamos algo más grande que Moisés para liberarnos. No. Espera. Mantente caminando y verás a este faraón nunca más. Y tu liberación, creo, ni siquiera es para entrar en un estilo de vida, como tú dijiste al principio, de vivir una vida de vacaciones. Tú no eres liberado para ser menos proactivo en la guerra contra el enemigo. La liberación nos libera de la atadura, no de la batalla. Cuando estás en atadura, no puedes pelear. Tú estás siendo atormentado. Y Dios nos libera para una batalla. Mucha gente piensa que Dios nos libera de la batalla. Y no, Él nos libera de la atadura. Él nunca liberó a los israelitas de la batalla. Él los liberó de las ataduras en Egipto. Ellos simplemente estaban esperando en Egipto. En la tierra prometida, donde Él los libera, ahí tuvieron que pelear. Y muchos, cuando vieron la tierra prometida, al principio se asustaron porque su idea de liberación es lo que mucha gente piensa hoy, es que después de esto Dios simplemente va a traerme un estilo de vida fácil, de bendición, va a ser una vacación. Y no. Dios te está listando para una guerra y quiere pasarte de un esclavo a un soldado. En una sesión de liberación, así lo llamamos aquí, en una liberación, ¿qué haces cuando alguien no manifiesta, pero estás seguro, todos están seguros de que hay un demonio y estás orando, encarando las cosas, pero de hecho nada se está manifestando? Simplemente parece que alcanzas una pared de ladrillos. ¿Cuál sería tu consejo en ese escenario?
Algunas cosas. Una de ellas, la gente no está lista a veces para la liberación. Saben que lo tienen, sabemos que necesitan oración. Y a veces he notado que hay gente que simplemente no está lista para una liberación. Alguien quizás los empujó hacia esto y vinieron. Y especialmente la gente, esto suena muy mal, pero cuando la gente no ha sido suficientemente atormentada para saber que realmente necesitan liberación. Hay algunas personas en un nivel de la superficie, están probando, sí, por favor, revísame, creo que tengo algo, pero no estoy seguro. En esos casos, oramos, hacemos una oración, nada pasa, lo dejamos así, a las manos de Dios. Y la otra parte tenemos que tener mucho cuidado de no desarrollar expectativas no realistas, una expectativa de la liberación previa en la persona que estamos orando ahora. Hay personas que manifiestan de modos muy violentos y hay otros que manifiestan de un modo, por ejemplo, una mujer con un espíritu de enfermedad. No vemos manifestaciones, para nada, pero vemos un cambio. Entonces yo le digo a la gente, todo en el reino de Dios se recibe por fe, incluso la liberación. No importa cuánto manifiestes, vomites, todo, qué demonio diga sobre ti. A fin de cuentas, todo en el reino de Dios se recibe por fe. Tu liberación tiene que ser recibida por fe, no por manifestación. Entonces, si la manifestación está ahí, bueno, ok, pero si no está ahí, aún así oraremos por la persona, comandaremos al demonio que salga. Y usualmente le pido a la gente que lo expulse respirándolo. Y si no sienten nada, les pido que lo reciban por fe. Del mismo modo que les pido que lo reciban por fe al milagro más grande de todos los tiempos, la salvación de su alma, incluso si no lloran. Y creo que así es donde muchos liberadores nos mezclamos, porque estamos buscando la evidencia física. Y especialmente si la persona viene con esa expectativa. Tuve una persona que vino y dijo, he estado a través de todos asesinos de demonios. Y yo oro por esta persona, y la persona me dice, viene de Arizona, manejé hasta aquí, eres mi última parada. Y yo le digo, wow, bro, si nada pasa hoy, no sé qué haré. Y yo le digo, nada va a pasar, entonces. No soy ninguno distinto. ¿Eres más poderoso? No, para nada. Entonces lo decepcioné de entrada y le dije, ahora, si estás listo para ver a Jesús, podemos ambos estar de acuerdo de que el Señor Jesucristo, quien te ama, es quien puede liberarte. Y Él no tiene que golpearte con 220 voltios. No tienes que gritar como la persona justo ahora que está manifestando al lado tuyo. Si tú quieres ser libre, confiemos en Jesús por libertad. Si quieres mostrar, este es el lugar incorrecto. Si estás viniendo aquí a manifestar, hay otros lugares que realmente te ayudarán a manifestar. Aquí no estás para manifestar, aquí estás para ser libre. ¿Quieres ser libre o quieres manifestar? Si quieres ser libre y estás manifestando, bueno, alabado sea Dios. Pero si quieres ser libre y no manifiestas, entonces, ¿qué importa? El objetivo es ser liberado, no manifestar. Y creo que cuando la gente viene y ve la liberación de alguien, no piensan que si manifiesto violentamente y si yo manifiesto poderosamente, eso significa que mi liberación es real, real. Volveremos a la duda. He visto, hay gente que manifestó de las maneras muy violentas videos con millones de liberación de vistas y aún así no son libres. Fueron liberados, pero no caminan en libertad. Todavía son igual de miserables que antes. Y conozco gente que su vida no cambió para nada por causa de la liberación. Porque la liberación es solo una parte muy pequeña de tu viaje espiritual. Es una parte muy pequeña. El discipulado es donde está la parte grande. Aprender a caminar en dominio es donde está la parte grande. La liberación es desatar tus manos y ahora tienes que trabajar. La liberación dice, esto va a cambiar todo. Israel no estaría de acuerdo con esto. No se sintió cuando salieron de Egipto al principio, no se sintió como nada bueno. Sí, el faraón ya no estaba, pero aún así eran miserables. Por eso, renovar la mente, romper las fortalezas, la comunidad de la iglesia, el discipulado. Por eso todo esto es importante. Cuando la gente simplemente persigue la liberación como el martillo y mi problema es el clavo, todo va a solucionar mis problemas, solucionará mi vagancia, todos esos problemas. Y de hecho no. Resuelve solo un problema, y ese es el problema de los demonios. Pero no resuelve tu carácter, no resuelve tus malos hábitos de gastar dinero, tu mala actitud, o el hecho de que estés en TikTok todo el día. No resuelve nada de eso. Vas a tener que poner disciplina, unirte a un grupo, unirte a una iglesia local y poner trabajo. Wow.
La mayor parte de la gente, por lo menos en nuestra área, ha encontrado todo este tipo de guía y hay muchos pastores que no reciben en la iglesia local. Hay gente que recibe desde gente de YouTube y de redes sociales que trae grandes enseñanzas, pero hay tanto de esto que incluso hay muchos lobos escondidos. ¿Cómo como creyentes, sea por el tema de liberación o cualquier otra cosa, porque la red social se vuelve tan prevalente y mucha gente va a YouTube antes de ir a su pastor? ¿Cómo podrían? ¿Qué le dirías? ¿Cómo podrían navegar todo ese espectro? ¿Cómo pueden discernir la verdad? En este mundo de redes sociales, de maestros que dicen enseñar escrituras verdaderamente, ¿cómo puedes discernirlo? Bueno, siento que haces casi dos preguntas. Una es, ¿hay un peligro? Y creo que el COVID realmente maximizó esto, magnificó esto. Siento que los cristianos ya estaban un poco aislados. Había dolor en la iglesia y todo esto, espíritu de orfandad y todo esto. El desafío con esto, lo que yo siento, especialmente en la comunidad de liberación, nosotros deberíamos hacer que los demonios se queden sin hogar. Y siento que hemos vuelto cristianos sin hogar. Soy un pastor local. Fui pastor de juventud de los 16 a los 30. En los últimos 8 años he sido pastor líder. Yo sangro iglesia local. Durante el COVID, incluso antes del COVID, tuvimos una iglesia online. Y no estoy en contra. Pero en nuestra iglesia yo lo cerré. Tenemos miembros, grupos pequeños, todo. Y lo que encontré es que nada vence a la iglesia local. No hay Zoom, no hay live streams. Y básicamente nos encontramos con la iglesia online. Les dijimos todo, les dijimos, encuentren una iglesia local. Si no tienen ninguna iglesia dentro de 40 minutos o lo que sea, bueno, te entiende. Únete y conviértete tú en esa iglesia local. Pero si tienes una iglesia local, pero no te gusta la preferencia o tal pastor no enseña así o así, entonces realmente necesitas superarte a ti mismo porque se supone que seamos miembros del cuerpo, no órganos en el banco de órganos. ¿Sabes? Hay órganos del cuerpo que están en el banco. Pero se supone que tenemos que estar en el cuerpo, conectados. Así es cuando sucede el verdadero crecimiento. Sin la conexión, sin estar hombro a hombro, codo a codo con otros. La Biblia dice que la espada afila a la otra espada. Eso requiere proximidad para ser afilado. Y lo que muchos cristianos hacen es, en el momento en el que se acercan, tendrás chispas. Y no estoy hablando de chispas santas, estoy hablando de desacuerdos. Y si cada vez tienes fricción, de hecho pierdes la oportunidad de desarrollar un carácter de Dios y desarrollar madurez espiritual. Y te la pasas saltando de una iglesia a otra, de una iglesia a otra. Y si tú tomas una planta y te la pasas replantándola cada día, esa planta va a morir. La Biblia dice, tenemos que ser plantados en la casa del Señor. Uno de mis pasos para la gente, para que sea liberada, siempre les digo esto, que tienen que ser plantados en una iglesia local. Si estás rompiendo maldiciones generacionales, el mejor método que Dios puede traer para traer bendición generacional es plantarte en un nuevo hogar. Ahora, no hay un hogar perfecto excepto su hogar, su casa. Él nos dio una casa, nos dio una familia. Cuando eres conectado a una familia divina llamada la iglesia, no solo rompes maldiciones generacionales de la familia de la que vienes, sino que de hecho generas bendiciones generacionales de la familia a la que perteneces. Y esa es la familia espiritual de la iglesia local. No es una caja de chat en YouTube. No es un Zoom. Esta gente necesita saber quién eres. Esta gente en la iglesia local tiene que saber cuando vas al hospital. Alguien tiene que saber. Tienen que saber si das a luz un hijo, si tuviste un aborto, si has perdido tu trabajo. El pastor no tiene que ser quien sepa, pero alguien en la iglesia tiene que saber esto. Y la persona en YouTube que ni siquiera sabe tu nombre, la persona en Facebook ni siquiera sabe tu nombre. Yo tengo una plataforma de YouTube y un Facebook. Y pasa todo el tiempo. Cientos de mensajes de pastor. Necesito decirte esto. Necesito que estés de acuerdo conmigo con esto. Y yo no respondo. No leo todo esto. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Y también porque esto no es mi ministerio. Yo no reemplazo a un pastor local. Soy un suplemento, no un sustituto.
Es muy importante que la gente esté basada en una iglesia local. La segunda parte es cuando vemos cosas online. Este es el problema con ver a la gente online. No conoces su fruto. Puedes saber el fruto de tu pastor, pero la gente no sabe mi fruto. Y cuanto más haces cosas online, lo peor que puedes esconder la falta de fruto. Tú no sabes, excepto cuando me escuchas decir y cómo te sientes cuando digo algunas cosas, pero el discernimiento de la gente puede estar mal porque hay gente que está predicando que puede ser muy engañosa. Porque cuando haces esto por mucho tiempo te puedes volver bastante sagaz. Pero hay gente que puede cometer pecado y aún así hacer milagros. ¿Por qué? Porque aprendes a compartimentar tu vida, mostrarte de un modo en la iglesia y de otro modo afuera. Y la gente que te ve online realmente no ve la diferencia porque estás tan lejos a la distancia que no ves la diferencia. Entonces no solo tenemos que juzgar las enseñanzas de alguien, sino el fruto de alguien. Y es muy difícil hacer eso online. Pero podemos discernir, también podemos leer entre líneas y ver lo que otra gente dice sobre hechos, pero muchas veces no todo es confiable. ¿Puedes ahora orar por la audiencia que nos está viendo? Lo que hemos discutido, ¿puedes orar y hablar en sus vidas? Bueno, si ustedes están aquí, déjenme orar que el Señor pueda abrir los ojos de nuestra comprensión, que Él pueda traer un mayor discernimiento en nuestra vida y que nos pueda fortalecer a caminar en fe para luchar la batalla que se nos ha dado. Señor, voy a orar por cada persona que estás viendo esto ahora. Oraré por cada persona que está aquí, Señor, quizás que esté luchando con la decepción. Quiero orar por la gente que quizás haya experimentado pérdida, haya experimentado plegarias sin respuesta, o quizás algo que Dios hizo o no hizo, que estaban esperando. Señor, quiero orar en el nombre de Jesús que conviertas esa decepción, que esto no se convierta en una fortaleza en su mente. Señor, hoy, a pesar de lo que hemos experimentado, que no comprendemos todo lo que experimentamos, Señor, tu palabra dice que por fe comprendemos. Señor, no comenzamos desde la comprensión, comenzamos desde la fe, comenzamos de confianza, confiamos en ti. Y de esa confianza tú nos das comprensión. Y tú nos dices que no nos basemos en nuestra comprensión, Señor. Te pido, Señor, que puedas comenzar a eliminar cada semilla de decepción, cada semilla de derrota y de mentira del enemigo que se ha enmascarado o escondido detrás de hechos o nuestra situación o problemas en la vida, Señor. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que puedas ayudarnos a quitar esto capa por capa, ladrillo por ladrillo en nuestra mente, Señor. Que seamos liberados del agarre del enemigo en nuestras mentes, Señor. Elegimos priorizar tu palabra, elegimos priorizar lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, lo que has prometido y quién eres tú en tu vida, Señor. Jesús, hoy elegimos confiar en ti. Cuando podamos acercarnos a ti, verte y acercarte a nuestra vida. Sabemos que eres Dios, que es ayer, mañana y para siempre el mismo. Oraré para siempre, Dios, que nos movamos de la decepción al milagro, de la decepción a la cita, Señor. En el nombre de Jesús, oro por esa gente que ha experimentado liberación y la batalla se ha intensificado. Han experimentado liberación y quizás la lucha se ha vuelto más fuerte. El desierto se ha vuelto más seco. Señor, oro que tú puedas ayudarnos a ser discipulados en esa temporada. Desarrollar disciplinas divinas que puedan ayudarnos a atravesar esa temporada, Señor. En el nombre de Jesús te pido que puedas romper esa debilidad, ese tipo de cristianismo débil, esa superficial, casual cristiandad que se trata solo de mí. Oro que nos volvamos cristianos devotos, que vivamos una vida autocrucificada, que abracemos la cruz, que abracemos el sufrimiento que viene con esto, Dios, y que no olvidemos nuestra fe y nuestra esperanza, sino que caminemos en fe, mirándote a ti, Señor. Construye ese soldado en nosotros, Señor, para luchar, para resistir, para venir en contra, para creer, para confiar y para tener esperanza. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Un aplauso para Vlad.